Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Josué, capítulo 13. Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas, desde Sihor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los habitas están al sur. Todo el país de los cananeos y Miarrá, que es de los sidonios, hasta Afecá y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los giblitas, con todo el Líbano, hacia la salida del sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot al occidente, a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Se la darás desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. El mar grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, había recibido ya la parte de heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, como Moisés, siervo de Yahvé, les había dado. La tierra de Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura desde Mebdá hasta Dibón. Todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón hasta la frontera de los amoditas. Además, Galaad y el territorio de los gesuritas y los maacatitas, con toda la montaña de Hermón y todo Basán hasta Salcá, y dentro de Basán todo el reino de Og, que había reinado en Astarot y en Endreí, y era último residuo de los Refaim. Moisés los había batido y desposeído. Pero los israelitas no desposeyeron ni a los gerusitas ni a los maacatitas, de manera que Gesur y Maacá siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Leví fue la única a la que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad como se lo había dicho. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte por clanes. Su territorio fue desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Mebdá. Hesbón, con todas las ciudades situadas en el llano: Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Yahaz, Kedemot, Mefaat, Kiriatayim, Sibma, Seret Hasahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisgah, Bei, Yesimot. Todas las ciudades del llano y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Rebá,
vasallos de Sihón que habitaban en el país. Al adivino Balaam, hijo de Beor, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, a los hijos de Gad, había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio fue Yaser, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Jezbón hasta Ramat, Hammispá y Betonín, y hasta Mahanayim, hasta el territorio de Lodebar. Y en el valle, Bet-Harán, Bet-Nimra, Sucot, Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hesbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Kineret, al lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio comprendía desde Mahanayim, todo el Basán, todos los aduares de Yair en Basán, 70 ciudades, la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Pasaron a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Maquir por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas del Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, tal como se lo había dicho. Capítulo 14. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familias de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés, porque Moisés había dado su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenisita, le dijo: ya sabes lo que dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé, mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida, según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón
por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefuné, el kenisita, para haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba era el nombre más alto entre los anaquitas, y el país vivió en paz tras la guerra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 83. Oh Dios, no estés en silencio, no estés mudo e inmóvil, oh Dios. Mira a tus enemigos alborotados, los que te odian levantan la cabeza. Urden intrigas contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos. Dicen, vamos a borrarlos como nación, que nunca se recuerde el nombre de Israel. Así, de acuerdo en la conjura, pactan una alianza contra ti, tiendas de Edom e ismaelitas, moabitas y agarenos, Gebal, Amón y Amalek, Filistea y la gente de Tiro, hasta Asur se ha juntado con ellos, dando apoyo a los hijos de Lot. Trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Yavín, en el torrente de Quizón, que fueron exterminados en Endor, quedando como estiércol de la tierra. Trata a sus caudillos como Oreb y Seb, a sus príncipes como a Jebac y Salmuná, que habían dicho, conquistemos estos dominios de Dios. Conviértelos, Dios mío, en hojarasca, en paja que arrebata el vendaval, como fuego que abraza la melaza, como llama que devora montañas. Persíguelos, así con tu tormenta, llénalos de terror con tu huracán. Cubre sus rostros de ignominia para que busquen tu nombre, Yahvé. Avergonzados y aterrados para siempre, queden confundidos y perezcan. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 1:35. Curación del siervo de un centurión. Una vez concluidas todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba enfermo y a punto de morir un siervo de un centurión, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, llegando ante Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo, merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos y, estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra, y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete, y va, y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose, dijo a la muchedumbre que le seguía, os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Cuando los enviados volvieron a la casa,
hallaron al siervo sano. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. A continuación, se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Pregunta del Bautista y testimonio de Jesús. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamando a 2 de ellos, los envió a decir al Señor: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?». Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: «Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?». En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y les respondió: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no haya escándalo en mí». Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, se puso a hablar de Juan a la gente. «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver, sino un hombre elegante vestido? No. Los que visten magníficamente y viven como Molicie están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. De este es de quien está escrito: «He aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino». Os digo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar su bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Jesús juzga a su generación. ¿Con quién compararé, pues, a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: «Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado». Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: «Demonio tiene». Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: «Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores». Y la sabiduría
se ha acreditado por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 6 de abril, día 96. Solemos confiar en el juicio de los demás. Por ello, los editores proporcionan apoyos a los libros. Los empleadores piden referencias o cartas de recomendación y ante el tribunal comparecen testigos. Pero mientras nuestro juicio sobre otros es siempre limitado y subjetivo, el juicio de Dios es verdadero. Por esta razón, cuando Dios apoya con entusiasmo a dos hombres, Caleb y San Juan Bautista, queremos tomar nota. Caleb es uno de los 12 espías originarios enviados por Moisés a Canaán. Él y Josué son los únicos espías que recomiendan, contra todos, los pronósticos que el pueblo de Dios invada Canaán, porque confían en que Dios proveerá para su éxito. El texto dice 3 veces que Caleb cumplió con el Señor. Del mismo modo, Jesús dice que, entre los nacidos de mujer, nadie hay mayor que Juan, el Bautista. Estos 2 hombres destacan por su fidelidad a Dios, por su osadía en creer en sus promesas, aún en medio de gran dificultad. Caleb y Juan Bautista ejemplifican lo que significa seguir al Señor. ¿Qué necesitarías para seguir totalmente al Señor hoy?